Si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz, te voy a pedir que ahí donde estás le digas: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir. Dile: Señor, quiero creer en ti hasta el fin de mi vida. Vamos a continuar leyendo la epístola a Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. Una de las cosas lindas de la Biblia es que la Biblia es como una mina. Tú entras y vas cavando y vas encontrando piedras preciosas, pepitas de oro, cosas lindas y maravillosas. Si yo volviese a ser un pastor joven, me propondría predicar de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo por versículo. Hay tanta joya, hay tanta piedra preciosa, hay tantas enseñanzas. El tema de hoy, por ejemplo, solo la epístola a Filemón daría para predicar unos 25 sermones. Yo voy a predicar solo 4, pero los textos de esta noche, a partir del versículo 4, enseñan lecciones lindas. Yo voy a tratar de sacar algunas porque no nos da el tiempo. Miren, el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Solo ese versículo, miren, las ideas que podríamos comentar y profundizarnos. Doy gracias a mi Dios, mi Dios. Ahí hay un sermón, mi Dios. El cristianismo no es tener un Dios, es tener mi Dios. La experiencia del otro no me sirve a mí, yo tengo que tener mi experiencia. La oración del otro puede ayudarme de alguna manera, pero yo tengo que tener mis milagros, yo tengo que ver las cosas lindas que Dios hace en mi vida. Esa experiencia, mi Dios. Yo no voy a comentar mucho esto. Mi Dios. Ustedes saben que Dios no reconoce nietos, solo reconoce hijos. Si el padre de ustedes fue un hijo de Dios, naturalmente tú eres un nieto de Dios, porque eres hijo del Hijo de Dios. Pero si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar un versículo que diga: nietecitos míos, queridos nietos. Pero vas a encontrar muchas expresiones: hijitos míos, hijos amados, porque Dios no acepta nietos. Y si hay un joven, quiero decir una cosa: la experiencia de tu padre no te sirve. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tu Dios, mi Dios. Bueno, vamos a dejar. Doy gracias a mi Dios. Ahora mira, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias cuando oro. Hasta aquí en su oración Pablo no está pidiendo nada. Mejor dicho, en la oración que Pablo presenta aquí en la epístola a Filemón, no pide nada. Pablo pide a Filemón, pero a Dios no le pide nada. A Dios solo le agradece. Agradece inclusive por la vida de Filemón. Nosotros tenemos una falsa idea de que la oración es para pedir. Y yo no digo que la oración no tenga que tener una petición. Claro que la oración tiene petición, pero 90% de la oración debería ser gratitud. Reconocimiento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El otro día alguien me dijo: pero pastor, Dios no hace nada maravilloso en mi vida, ¿de qué le voy a agradecer? Está todo mal, no tengo empleo, no tengo documento, no tengo salud, mi hogar destruido. Agradécele. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas no están saliendo como queremos. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas aparentemente nos están saliendo mal. Estoy viendo colportores por ahí, no sé, mi corazón me dicen que son colportores. Esos de corbata roja son colportores o no, tienen cara de colportores. Cuando no te abren la puerta, agradece a Dios. Tú serías capaz de recibir el diagnóstico del médico que dice que estás con cáncer y arrodillarte y agradecer a Dios. Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque estamos acostumbrados solo a pedir. Y la oración para nosotros es un instrumento de convencer a Dios para que haga lo que queremos. Pero oración no es eso, porque Dios sabe lo que necesitas antes que pidas cualquier cosa. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿por qué tienes que orar? Es que tú no oras para convencerle a Dios de nada. Si alguien quiere hacerte el bien, es Dios. Si alguien quiere que tengas un buen empleo, si alguien quiere que tengas buena salud, si alguien quiere que tengas un hogar feliz, si tu hijo está aplicando para una gran empresa, si alguien quiere que tu hijo entre, es Dios, más que tú. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Entonces no creas que tú vas
pasas la noche toda, Señor, que mi hijo entre a la empresa, que mi hijo entre, que mi hijo... Dios te va a contestar. Eso es el concepto que nosotros tenemos. Dios ya te contestó hace mucho tiempo. Dios quiere lo mejor, de lo mejor para ti. Pero ¿y si no entra? Y si no entra es porque eso es lo mejor para ti y para tu hijo. Solo que es duro aceptar eso. Es duro aceptar eso. Yo tengo un hijo abogado y él estaba en el último año de Derecho. Estaba haciendo prácticas en el más grande estudio de abogacía de la ciudad de Brasilia, donde están todos los tribunales, la capital del Brasil. Y él estaba feliz y agradecía a Dios. Qué bendición que me dieron la oportunidad de hacer prácticas aquí, porque si hago un buen trabajo, pues me van a asimilar al más grande escritorio, buffet de abogados de aquí. Y un viernes, bueno, cuando él entró, dijo que no podía trabajar el sábado. Le dijeron, está bien, no hay problema, pero un viernes el jefe le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te necesito aquí. Él le dijo, pero hicimos un trato, yo no puedo. Pero es solo mañana. Nuestro trato sigue en pie. Todos los sábados tienes libre, solo mañana. Es una excepción. Yo no estoy diciendo que trabajes todos los sábados. Sí, doctor, pero no puedo. No puedes. Yo te doy todos los sábados. Tú no me puedes dar un hito. Vamos a ser un poco maleables. Toda verticalidad no funciona en nada. Doctor, no puedo. ¿Quién es tu pastor para pedirle permiso? Ay, que no se trata de mi pastor. Se trata de mí. Pero tú no eres un abogado. Tú no tienes cabeza abierta. No me vas a decir que una horita va a destruir tu fe. Va a mudar. No, doctor, no puedo. Bueno, yo te espero. Ahora, si no vienes mañana, el lunes ya no te presentes. Y él llegó a la casa triste. ¿Qué hago, papá? Le digo, haz lo que tu conciencia te dice, lo que Dios te dice. Y no fue. El lunes se presentó y cuando el jefe lo vio le dijo, ¿qué dijimos? No te presentabas el sábado, no venías hoy. Acabó, chao, estás fuera. Yo vi a mi hijo sufrir y de cierta manera estremecer su fe, porque lo primero que él dijo fue lo siguiente: yo fui fiel a Dios, mira lo que Dios me hace. ¿Sería justo raciocinar así? Desde el punto de vista humano, sí. Porque nadie se alegra cuando las cosas van mal. Te despiden del empleo, vas a agradecerle a Dios. Te dicen que estás con cáncer, vas a agradecerle a Dios. Te dicen que tu hijo acaba de morir, vas a arrodillarte y agradecer a Dios. Un ser humano normal difícilmente va a hacer eso, pero difícilmente si no nos hemos acostumbrado a hacer de la oración agradecimiento. Pero si hemos aprendido a agradecer, no va a ser difícil agradecer en los momentos difíciles. Pero si hemos hecho de la oración solo petición, cuando los momentos difíciles llegan no vamos a poder agradecer. Yo me arrodillé con mi hijo y le dije, mira hijo, hay una cosa, Dios no falla. Aparentemente falló, pero eso es aparentemente, porque Dios no falla. Dios te va a abrir una puerta, pero papá, ¿qué puerta? Estoy en el último año de Derecho. Esta era la grande oportunidad de mi vida. Y ahora te voy a decir una cosa que le dije a mi hijo. Cuando aparentemente Dios te cierra una puerta, es porque te está abriendo una puerta más grande. Cuando aparentemente Dios demora en responder la oración como tú quieres, es porque tú todavía no estás preparado para recibir la bendición. Porque a veces tu corazoncito es de este tamaño y Dios tiene para ti una bendición enorme que no cabe en tu corazoncito. Y el instrumento que Dios tiene para que tu corazón sea grande, para que quepa la grande bendición que tiene Dios para ti, el instrumento para hacer crecer tu corazón se llama tiempo, se llama espera. Inclusive hablando de la venida de Jesús, la Biblia dice, y si tardar, ¿qué? Espera. No están saliendo las cosas como quieres, calma. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se haya abierto de tal manera que quepa la bendición de Dios. Calma. Un mes después mi hijo consiguió la oportunidad de hacer prácticas en el Consejo Federal de Medicina. Fue allá. Ya pasaron 12, 13 años de ese día. Hoy día mi hijo es el abogado del Consejo Federal de Medicina. Y él aprendió una cosa: cuando las cosas no salen como quiero, Dios tiene algún otro plan para mí. Solo que a veces para aprender eso nosotros tenemos que llorar, queridos. ¿Sabes que las lágrimas, el dolor, el sufrimiento es la mejor manera de aprender? Si has peleado con tu novio esta semana y estás desesperada y piensas que te vas a quedar soltera por el resto de la vida, calma. Si tienes que llorar, anda a la casa, muerde el travesero y llora. Yo pienso que a veces Dios nos ha dado lágrimas para lavar el veneno que nos está consumiendo por dentro. Llora, pero confía en Dios, porque Dios te está preparando un novio mejor que el que tú tenías. Nunca desesperes. Pastor, ¿y si mi hijo murió? ¿Qué
¿Qué puerta más grande me está abriendo Dios? Ya murió. Querido, hay una cosa linda, mira. El mejor momento para un hijo de Dios morir es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera. Voy a repetirlo. El mejor momento para que un hijo de Dios muera es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera, aunque tú no lo entiendas. Y si quieres saber de eso, anda y ve la historia de Ezequías. Dios le dijo, prepárate porque vas a descansar. Y ahí pues vino el ser humano. No, Señor, por favor, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, déjame vivir. Y Dios le dio 15 años más de vida. Al final de los 15 años, yo creo que Ezequías se había arrepentido muchas veces. Y tal vez al final de esos 15 años, tal vez Ezequías dijo, Dios mío, ¿por qué no acepté 15 años atrás cuando me dijiste descansa? Porque en esos 15 años, él tuvo un hijo. Ese hijo llegó a ser el peor de los reyes de Israel, que no hubiera nacido si él hubiera descansado cuando Dios le dijo aquí. Otra cosa, él nunca hubiera visto la derrota de su pueblo delante del enemigo, y él lloró amargamente. Claro que no lo entendemos, claro que naturalmente todos queremos vivir, porque no nacimos para morir, querido. Nosotros nacimos para vivir con vocación de vida. La vida palpita en cada célula nuestra. No es natural que alguien quiera morir, pero vivimos en un mundo de muerte. Pero cuando llega el momento de descansar, es que ese era el mejor momento. No discutas con Dios. Y yo siempre digo que el cristiano no tiene que tener miedo de descansar, sí. Mis hijos dicen que yo digo eso porque estoy bien de salud. Porque si el médico me dijese, pastor, tiene un mes de vida, ahí mis hijos dicen, ahí quiero verte predicar eso. Pero queridos, yo pienso así, la muerte para el cristiano no es un sueño. La Biblia no dice que es un sueño, no es que es un sueño del cual vamos a despertar. Tú a veces te acuestas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Cuando te despiertas, miras el reloj, 6 de la mañana. Ya pasaron 7, 8, 9 horas, pero parece que has dormido un segundo, porque cuando estás durmiendo, el tiempo no pasa. Ahora, si tú mueres hoy, duermes. Cuando Cristo resucite, vamos a decir, tú te despiertas. Yo me acuerdo que estaba en el año 2010. ¿Qué año es? Es el año 3010. ¿Qué? Si acabo de dormir. Pero es que la vida es así, querido. El sueño es así. Entonces yo te digo, cuando llega la noche y tú vas a ir a dormir a la cama, comienzas a sufrir. Ay, Dios mío, no quiero dormir. Por favor, no me dejes dormir. No, tú vas, te lavas los dientes, tomas un baño, te pones el pijama, te acuestas y chao. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Ahora, si tú tienes la esperanza que Jesús quiere colocar en tu corazón, llegó el momento de descansar, pues chao, porque mañana me despierto cuando la trompeta suene. Entonces hay que agradecer a Dios. La oración de Pablo era una oración saturada de agradecimiento, gratitud. No pedimos a Dios para convencerle a hacer lo que queremos. Oramos a Dios para que la oración sirva de un vehículo de relación, de comunión. Lo importante de la oración no es lo que yo digo, lo importante de la oración es la comunicación. Alguien puede estar preocupado con lo que estoy diciendo. Voy a repetir. La importancia de la oración no es lo que digo. La importancia de la oración es la comunión, la comunicación. Eso es como una pareja. En la noche está ahí el hombre aquí, el esposo aquí, la esposa aquí conversando. Hablan de tonterías. No hay nada de esencial. Pero lo importante no es lo que están diciendo, es la comunión, es la comunión. Lo importante de la oración es la comunión. Agradece. Ahora hay otra cosa interesante en el aspecto de la oración aquí. Mira, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Está hablándole a Filemón. En mis oraciones, aquí Pablo está hablando de la oración intercesora, de la oración intercesora, de orar por otro, ora por otro. Ahora te voy a explicar por qué es importante la oración intercesora. Porque hay gente que me dice así, pastor, vamos a decir que Homero, el buen Homero, el famoso Homero, mi grande compañero mío, por eso hago bromas con él. Homero no quiere saber nada de Dios, vamos a decir, ¿no? Porque es un santo hombre de Dios. Pero vamos a decir que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y yo oro por él. Y él no quiere saber nada de Dios. Entonces viene alguien y me dice, pero ¿para qué pierdes el tiempo orando por él si él no quiere saber nada de Dios? Dios no va a obligar, no lo va a obligar a él. ¿Por qué? ¿Por qué oras si él no quiere saber nada? Ahora te voy a decir por qué oras. Es que hay un conflicto cósmico.
El conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto entre el bien y el mal. Si Dios viene a trabajar en el corazón de Homero, él no quiere saber nada, no pide nada, y Dios viene a trabajar en el corazón de él. En el esquema, en el bosquejo del conflicto cósmico, el diablo agarra a Dios y le dice así: espera un poco, ¿dónde está la libertad que le diste a los seres humanos? ¿No los hiciste libre? Ahora, él te está pidiendo que trabajes en su corazón. No. Entonces, ¿por qué lo molestas? Déjalo tranquilo. Y Dios se queda sin argumento, porque tiene razón. Si él es libre, Dios le ha dado libertad. ¿Cómo es que su espíritu va a estar trabajando con él si él no pide? Pero cuando yo oro por él y el espíritu viene a trabajar en el corazón de él, y el enemigo le dice: ¿por qué le estás molestando si él no pide? Mi oración intercesora le da un argumento a Dios, porque Dios dice: está bien, yo no estoy atendiendo la oración de él porque él no está pidiendo nada, yo estoy atendiendo la oración de él porque él está pidiendo. Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de las personas. Por eso ora por tu esposo. Pero pastor, ¿para qué? Ese hombre ya no está perdido, es 40 años, no quiere saber nada. Sigue orando. Yo cuando era pastor de iglesia, jovencito, tenía una hermana cuyo esposo era un ogro, literalmente. No quería saber nada, no quería ver a nadie. Había expulsado muchos pastores de casa. Y yo no me atreví a tocar la puerta, porque ya había expulsado a mis antecesores. Yo era un muchacho inexperiente. Hay muchas cosas que yo hice en la vida y de las cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tocado la puerta, pero no toqué. Pero confortaba a la hermana y le decía: hermana, calma, sigue orando. Un día su esposo se va a convertir. Después pasaron los años, salí de esa iglesia, me fui a Brasil. Cada vez que volvía me encontraba con ella y le preguntaba: ¿y cómo va? No, pastor, nada. Pasaban 10 años. ¿Y ahí, hermana? No, nada. Un día de esos volví al Perú. Ella corrió a darme la noticia: pastor, mi esposo se bautizó. Le digo: ¿y cómo fue eso? Ese es un milagro. ¿Cómo se realizó ese milagro? Y ella, mira lo que me dijo: pastor, durante casi 40 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús y él no. Pero el último año cambié de estrategia. En lugar de hablarle a mi esposo acerca de Jesús, empecé a hablar a Jesús acerca de mi esposo y él se convirtió. El poder de la oración intercesora. Tu hijo está en las drogas, no quiere saber. Hay papás que dicen así: no, para mi hijo ya no hay vuelta. Hay vuelta. Sigue orando. Dale el argumento a Dios que él necesita para continuar trabajando en el corazón de tu hijo. Un día, querido, y te digo, un día antes de la venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo en su plenitud se mueve en este mundo, para bien o para mal de los rebeldes que no quieren saber nada, para bien de los que pueden escuchar la voz de Dios, yo te digo una cosa: la promesa de Dios se va a cumplir. Mi palabra no volverá a mí vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de muchos días lo hallarás. Ninguna oración que tú has hecho a Dios pidiéndole por la persona querida que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Jesús, ninguna oración que tú has hecho se ha perdido. Un día te vas a sorprender con las cosas maravillosas que Dios va a hacer en la vida de las personas. Y te digo una cosa, querido: si una sola cosa tendrías que llevar esta noche para tu casa, lleva la esperanza, la seguridad de que Dios va a traer de vuelta a la persona querida tuya que está afuera, la persona que no quiere saber nada de Jesús. Dios es maravilloso y Él va a hacer ese trabajo. Pablo pues oraba por Filemón. ¿Y por qué oraba por Filemón? Porque recuérdate que Pablo estaba mandando a Onésimo, el esclavo ladrón que había venido y se había convertido, lo estaba devolviendo. Le dice: ahora tú vas a arreglar tu pasado, vas a hablar con Filemón. Entonces Pablo, al mismo tiempo que mandó a Onésimo llevando la carta, él se quedó orando para que el corazón de Filemón se abriese de tal manera que perdonase a su siervo. Hay una cosa interesante, en los versículos siguientes dice así: Pablo le dice a Filemón: porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los otros santos. Quiere decir que Filemón era un buen cristiano, amaba a Jesús y amaba a las otras personas. Ahora aquí hay una cosa interesante: el que ama a Jesús
debe amar a las otras personas. Pero hay personas que no son fáciles de ser amadas, y seguramente tú conoces a algunos de ellos. Tú quisieras amarlos, pero no se dejan amar. Son difíciles. Hay personas que han nacido con un extraño don de no dejarse amar. Pero si tú dices que amas a Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice? Por eso es que Pablo oraba por Filemón. Oro por ti, para que ese tu amor por Jesús se revele también por tus hermanos. Pero no solo por ellos, sino por este esclavo que te robó y está volviendo a ti. Porque es maravilloso amar al hermano. Es fácil amar al que te hace bien, pero amar al vecino que te hace una bulla terrible ahí en el piso de encima. Orar al vecino cuyo perro viene y orina en tu puerta. Orar al vecino que tiene un loro que te despierta todos los días a las 5 de la mañana. Orar a la persona que habla mal de ti. Orar a la persona que no te saludó. Orar a la persona que un día tú estabas andando y él estaba hablando con otra persona, pero hablando mal de ti. Y después te sonríe. Y entonces tú llegas a la conclusión, este es un hipócrita. Amar a esa persona. ¿Cómo es posible amar a una persona así? No es fácil. Quiere decir, Pablo le dice a Filemón, tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu lado, pero ahora quiero ver si tú amas a Onésimo, que te robó, que te hizo mal, que te traicionó, que te falló. Y es por eso que oro por ti, porque solo Dios te puede dar la capacidad de amar a quien te hizo mal. Y querido, te digo una cosa, tienes que perdonar y amar al que te hizo mal. Tienes que hacerlo. No porque te vas a perder si no lo haces. No mires la vida cristiana de esa manera. Pero tienes que amar y perdonar al que te hizo mal por un simple motivo. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si tú guardas un poquito de resentimiento en tu corazón, un poquito de rencor en tu corazón, jamás vas a disfrutar de la vida en su plenitud. No vas a disfrutar. El dinero no te va a hacer feliz. La familia no te va a hacer feliz. El buen empleo no te va a hacer feliz. Compras una ropa, no la usas. Compras un zapato, no lo usas. Viajas, vuelves infeliz. Y te preguntas, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? No te falta nada, te sobra. Y lo que te está sobrando es ese resentimiento que estás guardando en tu corazón. Tienes que amar y perdonar, porque es la única manera de disfrutar de la vida en su plenitud. Yo te pregunto, ¿tienes esta noche algún resentimiento por alguien? Esta noche antes de dormir voy a ser como Pablo. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Claro, no conozco tu nombre, pero voy a interceder por ti. Y voy a decirle a Dios, Señor, si en esta noche, en el auditorio, había una persona que está guardando resentimiento, rencor contra alguien, dale la capacidad, no solo de amarte a ti, no solo de amar al hermano bueno, sino de amar al que lo hirió, al que le falló, al que lo traicionó. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que es felicidad. Hay mucha gente que no es feliz porque no tiene la capacidad de sacar la basura, porque el resentimiento es basura. Y cargando basura no puedes disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar de un perfume maravilloso cargando basura? ¿Cómo puedes disfrutar del aroma de una comida linda cargando basura? Tienes que limpiarte de la basura. Ahora, solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice. Y te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero terminar con este mensaje. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Interesante. ¿Cómo es la vida, querido? Porque nosotros imaginamos la vida de una manera. Dios la imagina para nosotros de otra manera. Y felicidad es aprender a vivir la vida no como la imaginamos, sino como Dios la imaginó. Hay gente que dice así, pastor, no es esta la vida que yo imaginé para mí. Pero ya te has preguntado si es esa la vida que Dios imaginó para ti. Yo no soy feliz porque esta no es la vida que yo quería. Pero ya le has preguntado a Dios si esa es la vida que Dios quería para ti. Mira, Pablo tenía que ir a Roma, donde estaba preso. Preso en Roma, escribió la carta a Filemón. Quería ir a Roma y les prometió, les escribió una carta diciendo, voy a ir a Roma y de Roma ustedes me van a ayudar para ir a España. Mira los planes misioneros de Pablo. Entonces Pablo estaba en la región de Corinto. Dijo, estoy recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Llevo a Jerusalén, entrego las ofrendas y viajo para Roma. Espérenme ahí. Entonces recogió las ofrendas en Corinto, fue para Jerusalén, entregó las ofrendas en Jerusalén y cuando estaba para partir para Roma, lo toman preso en Jerusalén y lo llevan a la cárcel de Cesarea, allá cerca de Jerusalén. Y él se queda preso 3 años, preso con acusaciones injustas, mentirosas, pero él era ciudadano romano, entonces apeló al César y el César aceptó la apelación y le dijo, traigan a ese preso para ser juzgado aquí en Roma. Y 3 años después de estar preso, él va a Roma.
Solo que en ese viaje el barco naufragó en la isla de Malta. ¿Te acuerdas? Cuando le picó la serpiente y todo eso. Fue un viaje tumultuado. Y finalmente llega a Roma. Solo que en sus planes originales, Pablo debería llegar a Roma libre, feliz, bien alimentado, con buena salud. Debería llegar a la plaza pública y hacer una campaña de evangelismo. Todo lindo. Pero Dios lo hace llegar a Roma, pero de una manera completamente diferente de lo que él imaginó. Lo hace llegar preso. Ahora, si libre ya sería difícil la predicación del evangelio en Roma, preso entonces ya no haría nada. Pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo dice ahí que justamente por causa de sus prisiones, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convirtió. Por causa de tu dolor, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convertirá. Yo no sé si tú te enteraste de lo que sucedió con un misionero brasileño en la isla de Palau. Lo asesinaron, mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo. Una tragedia. Muchacho lindo. Los padres de él viajaron para allá. Imaginen encontrar a su hija, la nuera, al nieto muerto, y al nieto muerto y a la nietecita toda herida. Lo primero que tú imaginarías es, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese que no cuida? Esa madre no debería tener rencor por ese asesino. Agarraron al asesino 24 horas después. Cuando la madre llegó allá, ya estaba preso el asesino. Lo había hecho drogado, dominado por las drogas. Y ella pidió, yo quiero ver al asesino de mi hijo. Y fue a la prisión. Y todas las cámaras de la televisión para ver qué es lo que va a decir esta señora al asesino del hijo. Todos los órganos de información ahí. Y ella fue, ahí estaba, cara a cara con él. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías delante del que mató a tu hijo? ¿Qué le dirías? Y esa señora miró al hombre y le dice, mira, tú no sabes el dolor que me has causado. Tú no sabes el dolor que has traído a nuestra familia. Tú has acabado con lo más precioso que tenía. Pero yo vine para decirte que te perdono y que Dios tenga piedad de ti. Aquello fue tan impresionante porque la televisión estaba, los órganos de información estaban. Aquello fue tan impresionante. El pobre misionero ahí, en 2 años de ministerio que tenía, no había hecho mucha cosa. Duro el evangelismo. Pero el testimonio de la madre impactó tanto que el pastor que fue en su lugar tuvo el terreno mucho más fácil para la evangelización. Que Dios tiene sus caminos. El problema nuestro es que cuando el dolor llega, nos desesperamos. Cuando muere alguien, nos desesperamos. Un accidente, nos desesperamos. Un cáncer, nos desesperamos. Estoy perdiendo la casa, me desespero. Perdí el empleo, me desespero. No salió mi documento, me desespero. Y es humano. Es humano, pero no es cristiano. Porque el verdadero cristiano en el dolor tiene que decirle, Señor, me está doliendo terriblemente, no te entiendo, pero creo en ti y confío en ti. Tienes todo el derecho de llorar y mirar al cielo y decirle, Señor, perdóname, como ser humano no te entiendo, pero tú nunca has fallado a tus hijos y no me vas a fallar. Ayúdame a llegar hasta el fin. Y después te vas a dar cuenta las maravillas que Dios te estaba preparando. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? Las hijas le habían mandado, cuando Lázaro estaba enfermo, emisarios: ven, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús se quedó por allá. 4 días ya había muerto y el hombre ya olía mal, ya estaba en descomposición, y Jesús llega. Y una de las hermanas se atrevió a decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora ya no, ¿para qué? Cuando estaba enfermo te suplicamos, te imploramos, lloramos, te mandamos emisarios, no viniste. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué Jesús demoró? ¿Sabes por qué Lázaro murió? ¿Sabes por qué aparentemente Jesús no le hizo caso a ellas? Porque lo que ellas estaban pidiendo era poquito. ¿Sabes lo que ellas pedían? Una curación. Pero Jesús estaba preparando para ellas, ¿qué cosa? Una resurrección. Oh, querido, ¿no quisieras decirle esta noche: Señor, yo quiero creer en ti? Yo no sé si estás sufriendo, si algo malo ha sucedido en tu vida, si estás triste, estás llorando, si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz. Te voy a pedir que ahí donde estás le digas: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir. Dile: Señor, quiero creer en ti hasta el fin de mi vida. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Pero Jesús dice: yo no doy mi paz como el mundo da. Mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta. La enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque tienes
Yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo, tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Vamos al texto bíblico, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Interesante cómo Pablo termina este texto. Dice: yo quisiera que cuando Cristo venga yo tenga la seguridad de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Debe ser triste querer pensar que se encontró cuando no se encontró nada, pensar que se logró cuando no se logró nada. Uno de los sentimientos más trágicos de la vida es la frustración. Cuando tú confías en una persona y esa persona no es nada de lo que tú pensabas que era. Cuando tú encuentras un trabajo y ese trabajo no es nada de lo que pensabas que era. Cuando tú hiciste algo soñando con encontrar y solo encontraste el vacío. La vida está llena de frustraciones todos los días y solo Dios puede abrirte los ojos para que no seas frustrado. Yo creo que la vida espiritual también tiene frustraciones terribles. De acuerdo a Pablo, cuando Cristo venga, hay mucha gente que pensó que había sido una buena cristiana y sin embargo estará perdida. Eso es terrible. Que tú pensaste que caminaste en el camino, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarte y cuando Cristo venga, estés perdido. Por eso Pablo dice: yo quisiera que cuando Cristo venga, yo no haya corrido en vano, yo no haya trabajado en vano, yo no me haya esforzado en vano. A veces yo veo a los miembros de la iglesia, todos son sinceros, lindos y maravillosos y creo que todos quieren ir al cielo. Pero algunos, por ejemplo, piensan que si usan batería no van a ir al cielo. Otros creen que si oran de pie no van a ir al cielo, tienen que orar solo arrodillado. Otros creen que si celebran su cumpleaños no van a ir al cielo porque es de origen pagano. Otros creen que si en Navidad arman el arbolito de Navidad no van a ir al cielo porque eso es pecado. Y son personas sinceras. Las personas sinceras tratan de como hasta de adivinar: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces están queriendo descubrir qué cosa es pecado para evitar el pecado. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Yo siempre digo que hay cristianos que enfrentan la vida cristiana así, como que ellos tienen que llegar al púlpito. Todo el suelo está lleno de huevo crudo y tienen que llegar al púlpito, pero sin quebrar un huevo. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llegar al púlpito? Pisando los huevos, pero sin quebrar un huevo. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana así. Viven así. No puedo. Resulta que en el camino quebran todos los huevos. Y la vida cristiana no es una cosa difícil de ser vivida. La vida cristiana es linda, simple, bonita. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Tú no tienes que tener miedo de Dios, tú tienes que ser atraído por Él, tú tienes que tener alegría de servirlo, no tienes que tener miedo de perderte, no tienes que tener miedo de que si no andas bien te va a castigar. No, porque no existe ese Dios que algunos imaginan, porque para algunos Dios está sentado en su trono mirando a la tierra con una vara en la mano. A ver, ¿quién se porta mal? Y al que se porta mal, y ese varazo
es falta de empleo, enfermedad, problemas en la casa, problemas con los hijos. Entonces, hasta cuando se choca tu carro, piensas que es el castigo de Dios, que alguna cosa está mal en tu vida. Tu hijo se enferma, ¿qué habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? Perdiste el empleo, Dios me está castigando. Te enfermaste por alguna razón, Dios me está castigando. Sabes que el ser humano ha desfigurado completamente el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Te va a llevar tiempo entender esto, que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Es amor. Para nosotros, Dios está aquí y su amor está aquí. Pero para el escritor bíblico, Dios está aquí y su amor, Dios es amor. No puede separarse el amor de Dios, porque Dios es amor. Y para que lo entiendas, te voy a hacer un ejemplo bien tonto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De paño, de tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa ilustración es una ilustración tonta, porque Dios no está hecho de nada. Dios es Dios. Dios nunca fue hecho. Pero estoy haciendo la pregunta tonta solo para que entiendas. ¿Y si Dios estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Amor. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es amor. Dios te ama. Te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y si estás enfermo, o si estás sin empleo, o si estás endeudado, o si tu esposa se fue, o si tu hijito murió, no es porque Dios no te ame, porque Dios te va a amar siempre, siempre, siempre. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, sin que hagas nada. El amor de Dios no es por merecimiento. Pero así como no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar, nunca te va a dejar de amar. Porque por ahí, cuando tú eras niño, tus papás decían, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a amar. ¿Cómo que Dios no te va a amar? Y a veces no podemos librarnos de eso hasta cuando somos viejos y pensamos que cualquier cosa mala que nos pasa es porque Dios dejó de amarnos. Mira, el día que Dios deje de amarte, deja de ser Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor, su amor es eterno. Su amor nunca se va a acabar. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces, pues, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo, porque Dios me ama. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es tomar el amor de Dios, es apoderarte del amor de Dios. Dios te ama, pero si tú no te apoderas del amor de Dios, ese amor no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. En el Brasil, el país donde vivo, el río Amazonas desemboca al Océano Atlántico. El río Amazonas nace en el Perú, en las alturas del Perú, cerca de Machu Picchu. ¿Cuántos han estado en Machu Picchu? A ver, levanten la mano. Oh, mira, tanta gente. Ahí, en las montañas de Machu Picchu, nace como un hilo de agua, un riacho que ni es riacho, es un hilo de agua. Pero va bajando, y ahí se junta con otro riacho, y ya se vuelve un río, se junta con otro río, y sale del Perú y entra al Brasil. Y ahí en el Brasil se junta con otros afluentes. Y cuando llega al Océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco. De tal manera que si tú te paras en una orilla, tú no puedes ver la otra orilla, de tan lejos que está. Entonces el río Amazonas es agua dulce, entra al mar con una fuerza, pero con una fuerza descomunal, que durante 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce del Amazonas con el agua salada del mar, no se mezcla. La fuerza del río es tan grande que sigue agua dulce. Claro que después de los 200 kilómetros ya se va diluyendo el agua dulce, se va mezclando con el agua salada. Pero el otro día hubo un naufragio, una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes, y después de 3 días los encuentran en una lancha de jeve con el labio partido, todo quemados por el sol, y cuando el capitán llegó para rescatarlos, ellos lo primero que dijeron, agua, por favor, agua. 3 días sin tomar agua. Y el capitán les dice, pero ¿y por qué no toman?
Ustedes están rodeados, están en el río Amazonas hace rato, rodeados de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es igualito. El amor de Dios te rodea, te envuelve, nunca te deja de existir. Dios te ama, pero para que te sirva tienes que tomarlo. Tienes que aceptarlo, tienes que abrir tu corazón. Y cuando yo te digo, abre tu corazón a Dios, no te estoy diciendo cambia religión. Te estoy diciendo, entrégale tu vida a Dios, deja que Dios te guíe. Dile públicamente a Dios, Señor, yo te amo, yo quiero vivir para ti. Y si tú haces eso, ahí entra Dios a tu corazón y revoluciona tu vida. Miren cómo Pablo comienza el versículo de esta noche. Dice así: por tanto, amados míos. Ahí está lo bello del Evangelio. Por tanto, amado mío. Pablo dice, yo te amo porque Jesús me ama a mí. Por tanto, amados míos, porque el Evangelio es una relación de amor entre Cristo y tú. Pastor, Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Porque hay gente mala que nunca se enferma. Y yo no te puedo decir, Señor, que yo soy un santito que no hago nada de malo, pero así, perverso, yo nunca he sido. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué mi hijito murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque nuestra mente nos dice que, pues si fuiste un perverso de esos matadores, asesinos, miserables, pues merecerías sufrir. Pero si yo no he sido así, ¿por qué tengo que sufrir? Entonces el problema es que a veces en medio del dolor, tú comienzas a dudar del amor de Dios. Y piensas que porque el sufrimiento tocó tu vida, Dios dejó de amarte. Dios no dejó de amarte. Y ahora viene Pablo y dice, amados, amados míos, porque ustedes son amados de Dios. Son amados míos. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio? ¿Cuál es el beneficio de entregarle la vida a Jesús, de rendirse a Dios? No es que te cura del cáncer, que si Dios quisiera puede hacerlo. Nunca dudes del poder de Dios. Dios puede hacer maravillas, querido. Tú jamás te atrevas a dudar del poder de Dios. Estás endeudado con $50,000 y no puedes qué hacer, ya no sabes qué hacer. Hablando de milagros, él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree que una ballena, vamos a decir que sea ballena, la Biblia dice un gran pez, ¿no? Él decía, no sé por qué hay gente que no cree que una ballena se lo tragó a Jonás, lo tuvo en su barriga 3 días y después lo arrojó vivo. Él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree en eso, porque conociendo al Dios que yo conozco, decía él, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a una ballena, lo tuvo en su barriga 3 días y después la arrojó vivo, yo creería, porque yo sé quién es mi Dios. Y ese hombre murió con cáncer. ¿Puedes entender eso? Entonces, ¿por qué Dios no lo curó? Claro que lo curó. No lo curó del cáncer, porque el cáncer era lo de menos. El terrible problema que cargamos en la vida no es el cáncer. El terrible problema que cargamos en la vida es que empezamos a perder la fe en Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios conmigo? Ahí está. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Jesús entra en tu corazón y lo primero que te dice es, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? Que todo tranquilo en tu vida, mucha comida, mucha salud, mucho bienestar, mucho dinero, ahí, eso es paz para el mundo. Pero Jesús dice, yo no doy mi paz como el mundo da. Mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo, tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Ya les dije que yo trabajé muchas veces, muchos años allá en la selva. Y yo creo que Dios me llevó allá para enseñarme lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Y una de las lecciones fue justamente el valor de la paz en el corazón. Yo caminaba porque no había ómnibus, no había camiones. Caminaba y llegaba a un lugar, no había puente, entonces atravesaba el río nadando de un lado para otro.
Y un día llegué a una aldea llamada Maranqueari, allá estaba ya la aldea, yo llegué por este lado y quise atravesar el río Perené nadando. Y de repente la corriente me comenzó a llevar. Es decir, cuando uno veía el río estaba calmo. Cuando entré me di cuenta que la corriente no se veía, pero se sentía. Y me comencé a desesperar, me comencé a asustar, porque es lo que hacemos, ¿no? Y asustado, ¿qué haces? Comienzas a dar manotazo para aquí, manotazo para allá. Y cuanto más manotazo das, más te cansas. Menos mal que los hermanos indios se dieron cuenta que yo estaba en problemas y todos se arrojaron y me rescataron allá abajo, más allá abajo, como a 1 kilómetro, había una catarata pequeña. Si yo caía ahí, estaba muerto, pero ellos me rescataron. Entonces el jefe indio me dio un consejo. Ya una vez que me recuperé, todo, ya pasó el susto, el miedo, me dice: pastor, le voy a dar un consejo. Cuando usted se está ahogando en el río, cuando usted siente que la corriente se lo lleva, piense así: si me desespero, estoy muerto. Si me desespero, estoy muerto. Porque primer paso para salir de cualquier tormenta: no se desespere. Porque si se desespera, estoy muerto. Ahora tú vas a ver la diferencia entre el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios. El que sufre sin Dios se desespera. El que sufre con Dios tiene paz. Y con paz en tu corazón. Y yo ya probé eso en el río muchas veces después. Cuando yo sentía que el agua me llevaba, yo miraba, a ver, ¿qué va a hacer este río conmigo? Lo máximo que puede hacer es seguirme llevando. Tú no sabes flotar, aunque no sepas nadar, no sabes hacer patito ahí, pues deja que el río te lleve. ¿Sabes por qué? Porque el río te va a arrojar a alguna orilla. El río solito te va a llevar a una orilla. ¿Qué te lleva? Pero para eso tu corazón tiene que estar lleno de paz. Para eso no tienes que estar desesperado, tienes que confiar. Entonces, si tú entraste aquí lleno de deudas y le entregas esta noche la vida a Dios, tal vez Él no te va a mandar el dinero, pero te va a colocar paz en el corazón. Y vas con paz en tu corazón y vas a ver cómo miras la vida de otra manera. Porque sin paz en tu corazón, ¿qué hacías en la noche? Ay, me suicido. Ay, la muerte es la única. No, tal vez puedo robar. No, desesperado. Comienzas a buscar tus métodos humanos de pagar la deuda. Pero ahora con paz en tu corazón, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí viene la solución divina cuando tú menos imaginas. No importa cuál es el problema que has traído esta noche aquí, hay solución para ti. Pero tienes que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que todas las noches yo digo a las personas: levántense y vengan, levántense y vengan. ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dice: pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que las personas vayan adelante? Por un motivo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todos queremos que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, pero nosotros tenemos vergüenza de levantarnos, venir y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. No tengas miedo de entregarte a Jesús, de confiar en Él, de darle tu vida. Tú no vas a perder nada. Y cuando abres el corazón, la paz entra. Y ahí con paz en tu corazón tú contemplas la vida de otra manera. Pero vamos a la esencia del texto. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. En la iglesia de Filipos había un problema. Muchos hermanos parecían buenos cuando todos los veían, pero cuando nadie les veía, no eran nada de lo que parecían cuando todos les veían. Ahora, ese problema no es de los filipenses, ese es nuestro problema, querido. Nosotros, cuando nos ve la gente, somos buenos esposos, corteses, maravillosos, todo lindo. Y cuando nadie nos ve, ese problema es el problema del ser humano. El ser humano es así. Al ser humano natural le gusta fingir, le gusta aparentar, le gusta disfrazar, le gusta camuflar. Él no es auténtico. Interesante, cuando somos niños somos auténticos. Todos somos egoístas cuando nacemos, porque nacemos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa que traemos. No existe pecado original en el sentido de que porque naciste eres un pecador y estás condenado. En ese sentido no existe pecado original, pero sí existe pecado original en el sentido de que cuando naces, ya naces trayendo una naturaleza egoísta. Te puede parecer terrible decir que
bebita bonita que está en los brazos de ese amigo que está entrando, sea una niña egoísta, pero tan bonita, pequeñita, ¿cómo ser egoísta? Pero infelizmente así es el ser humano. Todos nacemos egoístas, con naturaleza pecaminosa. Y si tú quieres un ejemplo, coloca en una mesa, porque la vida es así, nacemos egoístas y a medida que vamos creciendo, de niños nos mostramos egoístas, sin problema ninguno, nos mostramos egoístas, pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a esconder nuestro egoísmo, a disfrazar nuestro egoísmo. ¿Quieres una experiencia? Coloca en una mesa 6 pedazos de pastel y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido para agarrarse el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas, pero auténticos. No se esconden, no se disfrazan, se muestran. Pero colocas 5 adultos y 6 pedazos de pastel. Ahí es diferente. Cada uno agarra, come, todos terminan, está sobrando uno, nadie agarra. Ahí uno dice, agarra tú, no, tú. En el fondo todos se mueren de ganas de comer. Quiere decir que todos estos 5 adultos son maravillosos, nobles hombres cristianos de Dios. Son 5 egoístas que aprendieron a disfrazar, porque así es el ser humano. No te sientas pecador, así soy yo, Jorge, todos somos así, por naturaleza. Entonces, delante de las personas mostramos una cara. Cuando estamos solitos, somos otros. Ahora, el hecho de que somos así no quiere decir que eso está correcto, porque ahí entra el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Y el plan divino no es que las personas estén ahí mostrando que son buenos cristianos, sino que sean cristianos de verdad, que sean victoriosos de verdad, que no haya nada que te amarra, nada que te esclaviza, que seas libre, porque uno de los secretos para tener paz en el corazón es tu libertad. Tienes que estar libre de sentimientos negativos, libre de pensamientos negativos, porque a veces nosotros queremos la sanidad del cuerpo, pero no queremos la sanidad del alma, cuando la sanidad del cuerpo es un resultado de la sanidad del alma. Tienes que estar curado por dentro para que estés curado por fuera. Tu más grande necesidad no es la curación del cuerpo, sino la curación del alma. ¿Y por qué todo esto? Por un motivo simple. Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Quiero que te portes bien, no solo cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy. Pero para esto, ocúpate de tu salvación. Y dice, pero con temor y con fervor. Entonces viene aquí una pregunta. En la vida cristiana, ¿tengo que esforzarme o no? Y esa es una lucha entre los cristianos. Porque vienen unos cristianos y dicen, no tienes que esforzarte, tienes que confiar solamente en Jesús. Ahí vienen otros y dicen, no, que Jesús. Claro que hay que confiar en Jesús, pero hay que esforzarse. Entonces nuevamente hay 2 grupos dentro de la iglesia. Unos que creen que hay que esforzarse para no caer en el pecado, y otros que no hay que esforzarse para no caer, porque Cristo lo hace todo por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice así? Mientras yo estoy viajando, no quiero que te portes bien solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y mientras estoy viajando, ocúpate en tu salvación con temor y fervor. Está hablando de esfuerzo. En otra parte Pablo dice, ainda no resististe hasta sangrar. Qué terrible. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que la vida cristiana es una batalla, una lucha permanente. Y en una lucha hay que esforzarse, ¿o no? ¿Hay lugar para el esfuerzo del cristiano en la vida espiritual? Claro que hay, solo que hay 2 batallas en nuestra vida. Y tal vez el versículo 16 explica, porque dice así, asidos de la palabra de la vida, asidos de la palabra de Dios. Entonces ya dijimos, mira, desde la primera noche venimos diciendo esto. Aquí está Jesucristo, tú ve a Jesús, agárrate de Jesús, abrázate de Jesús, no te separes de Jesús, no te separes para nada, y ahí vas a vivir una vida victoriosa, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre la justicia y la injusticia. Entonces en Cristo tu vida es una vida victoriosa. El problema es que con la naturaleza que hemos nacido no nos damos cuenta y ya estamos separados de Jesús, y al separarnos ya estamos cayendo. ¿No quieres caer? No te separes de Jesús. Tu secreto está, no te separes de Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Jesús y cuando viene la tentación, ahí solito queremos el dominio propio, la fuerza de voluntad. No voy a caer y no voy a caer. Le he dado mi palabra a Dios que ahora sí, ya nunca más. Puedes hacer lo que tú quieras, vas a caer. Y en la peor de las hipótesis, si vencieras, esta victoria no te vale de nada,
porque es tu justicia humana. Y tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces, tu única solución es Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana? Claro que lo hay, pero no aquí, porque esta guerra la vas a perder. Hay lugar para el esfuerzo aquí. ¿Para qué? Para no separarte de Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir no separarse de Jesús? Pues ese es mi tema del sábado de mañana. ¿Qué quiere decir no separarse de Jesús? Porque hay mucha gente que dice: yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Hay gente que levanta la mano y canta: oh Dios, gloria a Dios, aleluya, yo estoy en Jesús. Eso no es estar en Jesús. Yo no quiero decir que no puedas cantar, canta lo que quieras, pero cantar no es estar en Jesús. Cerrar los ojos: Señor, estoy en ti, eso no es estar en Jesús. Emocionarse y llorar, eso no es estar en Jesús. El estar en Jesús es una cosa práctica que la voy a explicar el sábado de mañana. Pero lo que tienes que hacer aquí, necesitas esfuerzo para estar en Cristo. Aquí no vale que te esfuerces porque vas a fracasar. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. Este es un problema de los hombres, este no es un problema de las mujeres. El amor maravilloso de Dios nos ha hecho diferentes, hombres de mujeres. La mujer tiene mente de mujer y piensa como mujer. Y gloria a Dios que sea así. El hombre tiene mente de hombre y piensa como hombre. Y gloria a Dios que sea así. Por favor, mi hermano, no quieras pensar como mujer, porque te vas a meter en problemas. Sé hombre, bien hombre, piensa como hombre, no pienses como mujer. Dios te ha hecho hombre. Y a ti, hermana, piensa como mujer. Dios te ha hecho mujer, linda, bonita. No quieras ser hombre. La lucha terrible del feminismo, una lucha tonta, es que el hombre que la mujer quiere ser como el hombre, y entonces el hombre moderno a veces quiere ser como mujer, y ahí nos metemos en problemas, porque Dios ha hecho al hombre incompleto y a la mujer incompleta para que juntos sean completos. ¿Cómo vas a entender a tu esposa con cabeza de hombre? Nunca la vas a entender. No trates de entender a tu esposa, te vas a volver loco. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa. No trates de entenderla, ámala. Porque con tu cabeza de hombre, ¿cómo vas a entender? Porque para la mujer hay cosas simples, detalles bonitos de la vida que significan mucho. Si tú agarras una rosa linda de estas y la entregas a tu esposa, la haces llorar de emoción. Pero para ti, ¿qué significa una rosa? Que alguien te traiga una rosa, ¿qué te toca? Nada. Que te traigan $100, eso te emociona. Pero que la vida está hecha. Que la mujer le diga al hombre: te amo. Para él hasta es una tontería, aunque quiere ser amado. Pero dile a la mujer que la amas, la derrites. Porque son dos mentalidades diferentes. Entonces hay un problema que los hombres tienen que las mujeres no pueden entender. ¿Por qué? Porque mujer es mujer, tiene cabeza de mujer. Alguna vez las hermanas se han preguntado: ¿por qué un hombre mira a una mujer y se la queda mirando así, mirando, hasta que desaparece en la esquina? Tú no vas a ver nunca una mujer que mira a un hombre bonito y se queda mirando, y jamás vas a ver eso. La mujer puede mirar, ve a un hombre bonito y sigue tranquila. Pero el hombre no, el hombre se queda mirando. Y la palabra de Dios dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró en su corazón. Entonces ese es un problema de todo hermano. Por favor, no me digas que no, porque el otro día yo encontré: no, pastor, yo ya no. Si tú me dices eso, de dos una: o eres un tremendo mentiroso o estás enfermo. Ve a consultar con el médico. Porque un ser humano normal, claro que va a querer mirar a una mujer, porque es su naturaleza. Y el hecho de que eres cristiano no quiere decir que tu naturaleza desapareció. Cuando Cristo venga, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad, pero hasta ahí es una lucha. Entonces te voy a hacer un ejemplo de dónde tienes que esforzarte, para qué tienes que esforzarte. Tu problema es mirar a la mujer. A veces el problema es tanto mirar a las mujeres, pues que entras a otro terreno bien vecino que se llama la pornografía. Y hoy con estos famosos computadores es tan simple, un clic y ya está resuelto, ya te metiste en el fango. Antes no, antes querías pornografía, pues tenías que ver dónde vendían, pues todo era escondido, era un submundo. Hoy día no, hoy día ya está. Entonces hay muchos cristianos esclavizados completamente. El problema es ese. Ya. Ahora
te prometes a Dios, no, nunca más, Señor, nunca más voy a mirar a las mujeres. Las voy a mirar, pero no me voy a quedar mirándolas. Señor, yo te prometo. Tomas la Santa Cena, en la Santa Cena le prometes 1000 cosas a Dios. Señor, ahora sí, mi vida es diferente. De aquí para frente soy otro hombre. Y el lunes vas al banco, a las 11 de la mañana abre el banco, estás yendo al banco, ya te falta unos 20 metros para entrar al banco y sale del banco una dama vestida de manera provocativa y para remate es bonita y viene por la calzada para aquí, tú estás yendo para el banco. Ahí comienza la lucha, tu lucha de cristiano. Señor, no voy a mirar. Señor, yo te he prometido que no voy a mirar, te prometo que no voy a mirar. Y a veces nosotros aprendemos hasta en la iglesia algunos secretos. Dicen que toda tentación dura 3 minutos. Ahí tú comienzas a controlar tu reloj. O si cuentas hasta 100, pasa la tentación. Hay 1, 2, 3, 4. Y la tentación sigue. Y bueno, y Señor, no voy a mirar. Te cruzas, no miraste. Ay, ya cuando estás ya pensando que ya ganaste, antes de entrar al banco, das una miradita y entras. Y ahora viene Pablo, dice, pórtate bien, no como si estás delante de mí, sino olvídate que hay alguien mirándote. La victoria no es para mostrarle a otro que has vencido, es para ti, solito, no que cuando los otros te están mirando. Ahora, ¿cómo sería diferente? Si en lugar de en la mañana decirle, Señor, te prometo que no voy a mirar, le dijera, Señor, te prometo que hoy no me separo de ti, suceda lo que suceda, pero no me separo de ti. Y entonces a las 10, cuando estás yendo, la mujer sale del banco y en lugar de decir, no voy a mirar, te conectas a Jesucristo. Señor, mira, apareció esa mujer. Está bonita, Señor, pero tú sabes que yo soy tu hijo, no puedo hacer eso. Señor, por favor, ayúdame. Y tu lucha, tu esfuerzo, no es para no mirar. Tu esfuerzo es para no separarte de Jesús, para no cortar la comunión con Jesús. Y te vas a dar cuenta que entraste al banco y no miraste. Y esa victoria no es tu victoria, es la victoria de Jesús. Pero es tu victoria, porque Cristo vivió en ti. Cristo venció en ti. Y eso es para todo en la vida. Yo te he hecho un ejemplo de una circunstancia, pero para todo en la circunstancia es solo decirle a Jesús, Señor, Él es tu vida. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y es por eso que si queremos una iglesia reavivada, si queremos una iglesia reformada, si queremos una iglesia misionera, tenemos que predicar a Cristo, porque Él es la única solución. No hay otra solución. Todo lo demás nos lleva a caer en una vida hipócrita, en una vida falsa, en una vida de careta, en una vida para afuera, cuando por dentro somos pobres derrotados. Solo Jesucristo es capaz de arreglar las cosas interiormente. Ya te he contado cuántas veces. Yo estaba en mi oficina una vez en Río de Janeiro y entra mi secretaria y me dice, pastor, hay una chica que quiere hablar. No marcó cita, nada, pero está ahí, dice que quiere hablar con usted. Le digo, hazle entrar. Una muchacha enorme, de 1,90 m casi. Bonita chica, bonita. Pero cuando la miré me pareció, hay algo extraño aquí. Era bonita, pero una belleza que no encuadraba. Y cuando nos sentamos, se sentó frente a mi mesa, me dice, pastor, lo primero que tengo que decir es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Pero yo tenía delante de mí a una dama bella, cabello de mujer, rostro de mujer, voz de mujer, solo que sus movimientos medio extraños. Esa es una de las historias de conversiones más grandes que yo he visto en mi vida. No les voy a contar la historia, pero ese muchacho, queridos, cuántas veces él me decía, pastor, me iba al mar, quería meterme al mar y no salir nunca más de ahí. Cuántas veces a la orilla del mar, en la arena, levanté los ojos a Dios y lloré y le dije, Dios mío, ¿qué culpa tengo yo? Hay problemas en la vida, porque él me decía, pastor, yo con 2, 3 años me gustaba jugar de muñequita, de eso, ¿qué? ¿Cómo puedo decir, pastor? ¿Cómo alguien puede decir que yo con 2, 3 años era? Pero había algo malo conmigo. Nada justifica el pecado. Lo que es pecado es pecado. Y la mayor prueba es que él me decía, pastor, lo peor es que yo no soy feliz. ¿Cuántas veces me he mirado al espejo y me he dicho, es una opción tuya, la iglesia está equivocada, no, todo está mal, tú eres tú acéptate como el pastor, pero no soy feliz. Ya me he intentado matar 3 veces. No tengo paz. La lucha de ese muchacho
1 mes, 2 meses, 3 meses. Un día desapareció, años después. Yo venía de Chile para Brasilia, para en San Paulo, para predicar una noche ahí. Cuando terminé de predicar, un joven elegante, vestido de traje azul marino, me dice: pastor, quisiera hablar con usted. Le digo: mira, hijo, hoy día viajé de Chile, mañana a las 6 de la mañana sale mi vuelo para Brasilia. Para eso tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Para eso me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Por favor, entiéndeme, no puedo darte tiempo. Él se puso triste y me dice: pastor, está bien. Digo: ¿cómo sabías que estaba aquí yo? No, es que yo llamé a su oficina, su secretaria me dijo que usted iba a predicar esta noche, por eso vine aquí. Porque yo vine a Estados Unidos solo para hablar con usted. Digo: pues si viniste tan lejos solo para hablar conmigo, vamos a entrar un poquito a la sala pastoral. ¿Qué es lo que te pasa? Porque lo veía emocionado, un muchacho elegante, alto, fuerte, bonito, pero emocionado. Pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No. Me dice: pastor, es que yo ya hablé con usted en su oficina en Río de Janeiro hace muchos años, solo que yo fui vestido de mujer. ¿Se acuerda de mí? Yo jamás me olvidé de ese muchacho, pero ahora era completamente diferente. Y le digo: pero no puede ser tú. ¿Tú eres esa chica que me visitó? No puede ser. Y él me dijo: pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Le digo: mira, hijo, no es que no creo, es que es tan bonito lo que me estás diciendo. Y me contó la historia de cómo Dios fue transformando su vida. Y hay una cosa que te digo, no hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Y cuando Dios tiene que transformar algo en tu vida, no es porque la iglesia dice que tiene que ser así, es porque tú no eres feliz. Y lo que Dios más quiere es que seas feliz. Y tú puedes querer justificar tus actitudes de una manera y de otra manera, argumentar, racionalizar, pero en el fondo no eres feliz. Cuando llega la noche y estás solo, te confrontas contigo mismo, no eres feliz. Y ahí entiendes que tu única salida es colocar tu vida en las manos de Dios. Y Dios puede cambiar tu ser, como cambió la vida de ese muchacho. Pero hay una cosa que me impresionó, y esto es lo que quiero contar. Él me dice: mire, pastor, ya pasaron años. Si yo le digo que mi lucha terminó, no terminó, pastor. Como quisiera encontrar una chica, enamorarme de ella, casarme, pero no puedo. Yo todavía me siento atraído por hombres. Quiere decir, la lucha está en mí, pastor. Por la gracia de Dios yo no caigo, porque he aprendido una cosa: he aprendido a agarrarme de Jesús. Y en el momento de mayor tentación me abrazo de Él y lloro con Él y le pido, y de repente cuando me doy cuenta, la tentación pasó. Y Él, emocionado, así con lágrimas, me dice: pastor, ¿cuándo acabará mi lucha? Le dije: hijo, no te preocupes, tu lucha es tu lucha, pero tú estás hablando con un hombre que tiene sus luchas. Y yo también, ¿cuántas veces le digo a Dios: Señor, ¿cuándo va a acabar mi lucha? Y yo creo que todos ustedes en algún momento le dicen a Dios lo mismo: ¿cuándo va a acabar nuestra lucha? Cuando Cristo vuelva. Pero hasta que Cristo no vuelva, por lo que más quieras, agárrate de Jesús. Ve a Él, llora con Él, grita con Él, pero no te sueltes del brazo poderoso de Jesucristo. Entonces Él va a vivir sus obras de victoria en ti. Él es la vid, tú eres el pámpano. Si estás conectado a Él, vas a llevar mucho fruto. Tu única salida es Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Porque lo que el pecado hace es te destruye por dentro, te va carcomiendo. Te sientes insignificante, te sientes que no vales para nada. Estás ahí sentado en la plaza de la vida y aparece Jesús y te dice: hijo, tu vida está llena de miseria, llena de pecado. Has hecho las cosas más horribles, pero en este momento yo te entrego la salvación. Es gratis, te entrego la salvación. Entonces dijo a sus siervos, el Señor Jesucristo él está contando la historia de un hombre que celebró las bodas de su hijo. Entonces Jesús está contando y dice así: entonces ese hombre dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Sigue: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Voy a hacer un resumen de la parábola para que ustedes entiendan y voy a tratar de sacar las lecciones que Dios quiere enseñarnos. En esta parábola, un hombre rico celebró las bodas de su hijo. Invitó a todos, pero no vinieron. Él entró a las bodas. ¿Dónde están los invitados? No estaban. Entonces el hombre llamó a sus siervos y les dijo: vayan por los caminos, vayan por los alrededores, vayan por los campos, inviten a todos los que quieran venir a las bodas. Y la boda se llenó de gente. Entonces el dueño, el señor, entró. Todos estaban vestidos de bodas, pero él vio a un caballero que no traía el vestido de bodas y le preguntó: ¿cómo entraste aquí? Y él se quedó calladito. Entonces el dueño le dijo: agarren a este hombre y sáquenlo y échenlo a las tinieblas. Y Jesús termina diciendo: muchos vendrán, muchos conocerán, pero pocos se salvarán. El vestido de bodas. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta tarde, quiero decirles lo siguiente: para entender la palabra de Dios hay que entender la cultura, porque hay que tener en cuenta una cosa: la Biblia no fue escrita en primer lugar para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, no estaban pensando escribir para los hermanos de McAllen. Cuando los escritores bíblicos escribieron, estaban escribiendo para su tiempo. Claro que las verdades bíblicas son eternas y valen para nosotros hoy, pero para entender lo que los escritores bíblicos escribieron, hay que conocer el ambiente en que fue escrito, la cultura, cómo era el estilo de ropa, cómo eran las costumbres, cómo era el tipo de comida. Solo conociendo el momento, el contexto histórico en que fue escrito el texto, vas a entender lo que el texto quiere decir. Ahora, en aquellos tiempos, cuando se contó esta parábola, se celebraban bodas como hoy se celebran bodas. Solo que hoy, cuando se celebran las bodas, tú mandas una tarjetita de invitación amarrada con una cinta bonita, mandas ahí. En aquellos tiempos no, especialmente si el dueño, el papá que iba a celebrar las bodas del hijo era una persona adinerada, no mandaba una tarjetita de invitación. Junto con la tarjeta mandaba el vestido de bodas. Ya pensaste si fuera hoy así: el que se casa te invita, te manda la tarjeta y te manda la ropa de las bodas, el vestido. ¿Cuánto te ahorrarías? Entonces, en la parábola el hombre invitó a las personas, no vinieron. Ahora hay una cosa interesante. Vuelve al versículo 8. Hay una cosa que necesito destacar. Vuelve al versículo 8. Tiene que estar atento a la jugada ahí. Muy bien. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Sigue. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí está un pensamiento que quiero destacar. Cuando no vinieron primero los convidados, entonces el señor de la boda dijo al siervo: vayan y traigan a todos, malos y buenos. El ambiente de la boda es el reino de Dios en esta tierra. Es la iglesia de Dios en esta tierra. Y la iglesia de Dios en esta tierra se llena de hombres malos y buenos. Ese es el pensamiento. En la iglesia de Dios en esta tierra, mientras Cristo no venga, mientras todavía no venga el novio, habrá malos y buenos. Yo encuentro mucha gente que dice así: pastor, me gustaba lo que estudiaba en la palabra de Dios. Un día fui a la iglesia, pero no me saludaron. Chismearon de mí, hablaron mal de mí. Y ahí yo pensé: ¿cómo puede ser esta la iglesia de Dios? Y es por eso que yo no estoy en la iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que en la iglesia de Dios en esta tierra no hay solo buenos, hay buenos y malos. Hay gente sincera, hay gente honesta, hay gente maravillosa, pero también hay gente hipócrita, hay gente mala, hay gente mentirosa. Hay trigo y hay cizaña. Y mi trabajo en la iglesia, como miembro de iglesia, no estoy diciendo como pastor, como miembro de iglesia, no es decir: este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña. Ese es trabajo divino. Es el Señor de la boda, el dueño, el que va a entrar
y va a revisar quién tiene la ropa, quién no tiene la ropa. Yo soy invitado. No importa si soy malo, si soy bueno. Yo soy invitado. Yo no soy el juez. Yo no tengo que decir este sí, este no. Esta tarde yo tengo una buena noticia para ustedes. Aquí, en la iglesia, en este momento, hay mucho trigo bueno, trigo precioso, pero tengo una mala noticia. Esta noche también aquí hay mucha cizaña. Ahora el problema es, ¿quién es trigo y quién es cizaña? Por favor, no mires a tu lado. Pero la verdad bíblica es que esta noche aquí hay trigo y hay cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Yo no te voy a decir quién es cizaña, pero te voy a dar dos características de la cizaña. Dos características. Si esas características encajan en ti, eres cizaña. Solo tú vas a saber, nadie más va a saber. Dos características. Esta tarde tú vas a descubrir si eres trigo o eres cizaña. O sea, este es el momento tal vez más solemne de tu vida cristiana, porque esta tarde vas a descubrir si eres trigo o eres cizaña. Primera característica de la cizaña. Ojalá que no quepa en ti esa característica, porque si no, primera característica de la cizaña. La cizaña cree que es trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Levante la mano. Cuidado, porque la primera característica de la cizaña es que piensa que es trigo. ¿Y por qué piensa que es trigo? Porque mira sus actitudes, su conducta, su comportamiento, lo que hace, lo que no hace. Por eso piensa que es trigo. El verdadero trigo nunca piensa que es trigo. El verdadero trigo es como Pablo, que dice: hermanos, yo todavía no soy trigo, pero una cosa hago, olvidándome mis errores, me proyecto hacia adelante para ver si un día llego a ser trigo. Ese es el verdadero trigo. Pero la cizaña piensa que es trigo. ¿Y por qué? Porque no come, porque no mira, porque no anda, porque no se sienta, porque no usa. Ahí soy trigo, pero no sabe que es cizaña. Segunda característica de la cizaña. La cizaña cree que es trigo, y como cree que es trigo, se siente en el derecho de andar con el dedo. Pecado, cuidado, pecado, pecado. Si en tu iglesia tienes un hermanito de esos que no le digas hola cizaña, pero ve a tu cuarto, arrodíllate y ora por ese pobrecito, porque ese pobrecito que piensa que es perfecto es una pobre cizaña, porque el verdadero trigo no está. El verdadero trigo no mira a las personas, solo mira a Jesucristo, y su vida es tan bonita, su vida es de tanta inspiración, que el que está a su lado se contagia y quiere ser como él, y el otro también, y el otro también. Y de repente toda la iglesia está incendiada por el testimonio vivo del trigo. Pero la cizaña no, la cizaña piensa que haciendo así va a corregir las cosas. Entonces, primera lección que aprendemos aquí: hay lugar para ti en la iglesia de Dios, pero en la iglesia de Dios no hay solo buenos, hay también malos. Y a pesar de eso, sigue siendo iglesia de Dios. Y ese no es motivo para salir de la iglesia. Tú solo sal de la iglesia el día que el Señor Jesucristo te diga: no quiero verte aquí. Pero Él nunca va a decir eso. Sus brazos siempre están abiertos. Entonces, que los hombres te hagan lo que te hagan, que hablen mal de ti, que no te saludaron, que no te reconocieron, que al otro sí le reconocieron y a ti no. Nada de eso es motivo para que te vayas, porque en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña, hay malos y hay buenos. Bueno, en aquellos tiempos, pues, esos invitados que llenaron la fiesta, todos estaban vestidos con la ropa que habían recibido junto con la tarjeta de invitación. Pero dice la parábola que el dueño de la fiesta salió, entró, comenzó a mirar, y había un señor que no traía la ropa. Y entonces le preguntó: ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Por qué no traía la ropa? Tal vez no le gustaba la ropa, tal vez pensaba que la ropa era muy simple, o tal vez pensaba que el color no combinaba con él. El asunto es que estaba en la fiesta y traía su propia ropa, pero para estar en la fiesta no era solo venir bien vestido, era venir vistiendo la ropa que el Señor había determinado. Y es por eso que él fue retirado de la fiesta. Ahora, lo que interesa es saber que la ropa que el Señor envía es la ropa de la justicia de Cristo, es la ropa de la gracia de Cristo. Yo veía lágrimas en los ojos de Arturo ahí atrás, y yo le dije a él: mira, Arturo, tengo una buena noticia para ti. Nadie se va a salvar porque nunca cayó, porque si de no caer dependiera la salvación, tal vez solo Enoc y José se salvarían, todos los demás, porque solo en la vida de Enoc
y de José en la palabra de Dios no encuentro registrada una caída. Entonces, si solo se van a salvar los que nunca cayeron, solo se salvarían Enoc y José, Daniel, pero todos los demás estarían condenados. La salvación no depende de no haber caído. Se salvarán cuando Cristo venga aquellos que, aunque cayeron, tuvieron el valor de creer en Jesucristo, de levantarse y de caminar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. La palabra gracia, para que entiendas mejor, viene de la palabra gratis, o la palabra gratis viene de la palabra gracia. Para entender lo que es gracia, tienes que entender lo que es gratis. La salvación es gratis. No pagas nada, no haces nada, simplemente la recibas. Cuando Cristo venga, no te atrevas a estar vistiendo tu propia ropa, porque tu ropa, tus justicias son como trapo de inmundicia. Cuando Cristo venga, solo entrarás al reino de los cielos si estás vistiendo la justicia de Cristo. Gracia, gracia. ¿Qué cosa es gracia? Te voy a explicar lo que es gracia de una manera interesante. Voy a usar otra parábola para enseñarte lo que es gracia. Vamos a decir que eres una mujer de 40 años, bonita, madre de 4 hijos, viuda. Tu esposo murió, no tienes empleo, tus hijos están pasando hambre. Una mañana te despiertas, no hay nada para darles de comer. Le dices al hijito mayor: hijito, quédate aquí, cuida a tus hermanos, yo voy a buscar empleo y te prometo que voy a volver trayendo por lo menos pan y leche. Quédate aquí. Y te vas. Eres una mujer de 40 años, sigues siendo una mujer bonita, atractiva, luchadora, con garra, no te rindes. Tu esposo murió, vas a trabajar, vas a luchar por la vida, vas a mantener a tus hijos, pero no encuentras empleo. Ese día caminas, tocas puertas, buscas aquí, buscas allá. A las 4 de la tarde te sientas en la plaza de la ciudad cansada. Tus pies te duelen, has caminado, has tocado puertas y no has encontrado nada. Lo que más te duele es saber que tus hijos están en casa sin nada para comer. No sabes qué hacer, levantas los ojos al cielo: Dios mío, ¿qué hago? Y de repente se sienta a tu lado un hombre con un maletín en la mano. Tú lo miras, inclusive te retiras un poco para aquí. Y ese hombre abre el maletín y saca $10,000 y te los entrega. Mi pregunta es: ¿recibes o no? Hay 3 posibilidades. Lo primero que vas a pensar: ¿qué es lo que este hombre quiere? Porque nadie me daría $10,000 así por dar. Algo quiere. Y tú eres bonita, atractiva, entonces este hombre quiere algo. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad: ese hombre es un millonario loco que ha perdido el concepto del valor del dinero y anda dando dinero a todo el mundo. Esa también es una posibilidad. Pero hay una tercera posibilidad. Tú no conoces a ese hombre, pero ese hombre te ama mucho y tú le importas, y él no te está dando el dinero porque quiere algo contigo, ni porque es un loco. Te está dando el dinero porque conoce tu situación y sabes que necesitas del dinero, aunque tú no lo sepas. Muy bien, ahora vamos al mensaje. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de esta vida, destruidos, acabados, porque lo que el pecado hace es destruye. Ojalá te destruyera por fuera, te destruye por dentro, te va carcomiendo, te sientes insignificante, te sientes que no vales para nada. Estás ahí sentado en la plaza de la vida y aparece Jesús y te dice: hijo, tu vida está llena de miseria, llena de pecado, has hecho las cosas más horribles, pero en este momento yo te entrego la salvación. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, es gratis, te entrego la salvación. Hay 3 posibilidades. Si te entrega algo tan valioso, mucho más valioso que $10,000, alguna cosa quiere Él contigo. Ahora dime, ¿qué le puedes dar tú a Jesús que valga alguna cosa? ¿Qué cosa tienes tú que valga? Porque la salvación no le costó oro y plata, le costó la propia vida y te la está dando gratis. ¿Alguna cosa quiere conmigo? Está bien, si fuera verdad, ¿qué es lo que tienes para dar? Porque yo siempre digo que si yo muriera y incinerase mi cuerpo, daría un puñado de ceniza que no alcanzaría ni para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. Entonces, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué me está dando algo tan precioso que es la salvación? Primera posibilidad: algo quiere conmigo, no funciona. Segunda posibilidad: es un loco que ha perdido el concepto de lo que es la salvación, no funciona. Él murió.
¿Cómo que perdió el concepto de la salvación? Él sabe cuánto cuesta la salvación. Él pagó con su propia vida. Segunda posibilidad, no funciona. Solo resta la tercera posibilidad. Tal vez yo no lo conozco. Tal vez yo nunca lo vi. Tal vez yo nunca me acerqué de él. Tal vez solo oí hablar de él. Pero él me ama mucho. Y sabe de mis noches sin dormir, sabe del peso de mi culpa, sabe de mi historia, sabe de mis derrotas y me ama. Y es por eso que me está dando la salvación. Oh, querido, tú eres lo más precioso que el Señor Jesucristo tiene en la vida. No hay nada más precioso que tú. El otro día alguien me dice: pastor, no diga eso. Usted dice eso porque no me conoce. Está bien, yo no te conozco, pero yo sé quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se trata de salvación, no trates de hacer algo para salvarte. No trates de vestirte con tus vestiduras, por más bonitas que sean. No digas: es que yo no como esto, es que yo no toco esto, es que yo no voy para allá, es que yo no hago esto, entonces el Señor Jesús me va a salvar. No te va a salvar por eso. Todo lo bueno que tú hagas para Él es como trapo de inmundicia. Tú tienes que ir a Jesús como eres, pecador, miserable, destruido, acabado, no sirvo para nada. Ve a Jesucristo. Él te ama. Él va a arrancar de ti los trapos de inmundicia y te va a cubrir con su manto de justicia. Cuando Cristo venga, Él andará por los pasillos del universo y tendrás que estar vestido con las bodas del Cordero. Tendrás que estar vestido con el vestido de la gracia. Ay de ti si tú te atreves a estar con tus propios vestidos. Serás arrojado a las tinieblas. Las buenas obras no salvan. Pastor, quiere decir que ya que Cristo me salva por gracia, yo puedo vivir como sea, yo puedo portarme como sea, porque esa es una corriente que pretende entrar a la iglesia en muchos lugares. Gente que dice así: pastor, ¿por qué tengo que guardar el sábado? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que preocuparme por mi conducta si soy salvo únicamente por la gracia? Querido, eres salvo únicamente por la gracia, no por lo que haces o por lo que no haces. Pero una vez que has sido salvo por la gracia, tienes que aprender a vivir como un príncipe de Dios, como una princesa de Dios. Tienes que saber que en el momento que aceptas la gracia de Cristo, eres santificado. ¿Sabes lo que es ser santificado? Santificado es ser, mire, yo voy a santificar esta flor, pero en el verdadero sentido de la palabra santificar. Acabo de santificar la flor. ¿Qué quiere decir? Santificar, separar. Aquí está el común de las flores. Aquí está el montón de flores. En el momento que tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesucristo te santifica, te toma y ahora te separa para el reino de los cielos. Tú vives entre seres humanos, pero ya no eres cualquier ser humano. Ahora perteneces a Jesús. Ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora tus palabras tienen que ser las palabras de un príncipe. Ahora tu conducta tiene que ser la conducta de una princesa, porque has sido apartado, has sido separado para una vida de santidad. Pero no es por tus fuerzas tampoco. Esa vida de santidad la vas a vivir en la medida en que el Señor Jesucristo viva en ti. Y esa es una pregunta que mucha gente me hace. Pastor, cuando llega el momento de la tentación, ¿tengo que esforzarme o no tengo que esforzarme? Vas a entender esta noche lo que te voy a decir. Todos nosotros tenemos voluntad. No hay nadie que pueda decir no tengo voluntad. Solo que nuestra voluntad es una voluntad pecaminosa. ¿Por qué? Porque cargamos la naturaleza pecaminosa. Entonces, con esta voluntad pecaminosa no podemos caminar en los caminos de Dios. Pero cuando vamos a Jesucristo, la voluntad santa de Jesucristo se funde con nuestra libertad. Eso es lo que dice la sierva de Dios en mente, carácter y personalidad. Cuando vamos a Jesucristo, la voluntad santa de Jesús se funde a nuestra voluntad pecaminosa y esa voluntad fusionada se llama voluntad santificada. Con esa voluntad santificada jamás vas a caer, porque es la voluntad santificada. No te atrevas a luchar contra el pecado separado de Jesús, porque separado de Jesús tu voluntad es una voluntad pecaminosa. Con esa nunca vas a vencer. Pero cuando estás en Cristo, tu voluntad es santificada y con esa voluntad vas a vencer. Pero ¿qué pasa cuando llega la tentación? En lugar de agarrarte de Jesús, te separas de Jesús y comienzas a decir: no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Con tu voluntad pecaminosa, con esa voluntad nunca vencerás. Entonces toda nuestra solución es Cristo. Ir a Jesús, entregarle la vida a Jesús. ¿Cómo debo ir? ¿Cómo estás? No le hagas promesas.
No le digas, te prometo que de aquí para frente va a ser diferente. No, simplemente ve a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Hace muchos años atrás, en un intercambio de tiros con la policía, un delincuente llevó un tiro que le rozó la frente y cayó a una sequía, y gracias a Dios no se hundió la cabeza, porque como estaba desmayado, si se hundía en el agua pues se ahogaba, pero se quedó con el cuerpo en el agua pero la cabeza para afuera. Cuando reaccionó se dio cuenta que estaba sangrando, salió de la sequía a la orilla del camino y se quedó sentado ahí temblando, pensando, el tiro me raspó y qué tal si iba 1 centímetro para aquí, me mataba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En medio de su dolor levantó los ojos al cielo y dice, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo, yo soy malo, pero te necesito. Yo puedo morir en cualquier momento, yo no quiero morir, pero yo no tengo fuerzas para abandonar esta vida. Señor, ¿qué hago? Y en ese momento estaba caminando por la carretera una viejita de la iglesia adventista, pero una viejita que vivía el evangelio. Lo vio ahí, todo mal vestido, los brazos llenos de tatuajes que mostraban su vida, sangrando. Le dice, hijo, ¿qué te pasó? El hombre callado, él le dijo, mira hijo, yo vivo a 50 metros de aquí, por favor ven conmigo, yo te voy a llevar, te voy a curar. Y lo llevó a la casa, lo curó, le dijo, báñate ahí, yo tengo un hijo que está en otra ciudad, pero tengo ropa de él, te voy a prestar la ropa. Lo vistió, le dice, ¿y ahora dónde vas? Y él le dice, no tengo a dónde ir. ¿Cómo no tienes a dónde ir? ¿No tienes casa? Dice, tengo, pero si vuelvo allí, voy a volver a la vida que he vivido hasta aquí. Y yo no quiero vivir esa vida. Pude haber muerto hoy día. Yo quiero vivir una vida diferente, pero no sé para dónde ir. Porque si yo vuelvo ahí, voy a volver a la misma vida. Y entonces la viejita le dice, quédate a dormir aquí. Quédate aquí por el tiempo que necesites hasta descubrir qué es lo que vas a hacer. Y comenzó a darle comida. Y comenzó a ayudarlo, a conversar con ella, a leerle la palabra de Dios. Y entonces el sábado la viejita iba para la iglesia y le dice, hijo, vas a venir conmigo para la iglesia. Está bien. Y se dirigieron a la iglesia. Y cuando estaban llegando a la iglesia, el muchacho se paró y le dijo, señora, ¿aquí a esta iglesia? Sí. No, ahí no puedo entrar. ¿Por qué no? No, señora, yo puedo ir a otra iglesia, pero aquí no puedo entrar. ¿Pero por qué no? Porque yo asalté esta iglesia, señora, hace 15 días. Y efectivamente, hace 15 días atrás, habían entrado los delincuentes, habían limpiado, se habían llevado computadores, equipo de sonido, se habían llevado todo. Y él era uno de ellos. Y le dice a la señora, yo no puedo entrar. Y la viejita le dice, pero hijo, tú naciste de nuevo, ¿no le entregaste la vida a Cristo? Entonces tú naciste de nuevo. El que asaltó fue otro, no eres tú. Ven conmigo. Y entraron. Y entre la escuela sabática y el culto, el pastor estaba haciendo los anuncios. Y el muchacho levantó la mano y dijo, pastor, ¿podría darme 1 minuto para pedirle perdón a la iglesia? Pero, ¿perdón por qué? Por favor, pastor, deme 1 minuto. Y la ancianita le dijo al pastor, pastor, déjelo hablar. Y el muchacho vino aquí adelante y dijo, hermanos, perdónenme. Hace 15 días ustedes fueron asaltados. Les robaron los computadores, el equipo de sonido, todo. Yo fui el asaltante, pero yo no conocía a Jesucristo. Y esta semana sucedió algo en mi vida. Y en medio de mi dolor, Dios me envió a esta anciana. Y ella cuidó de mí y ella me habló de Jesucristo. Y yo le he entregado mi vida a Jesucristo. Y yo les prometo que les voy a devolver todo. Pero en este momento no tengo dinero, no tengo nada. Denme un tiempo, yo les confieso mi pecado y yo les voy a devolver todo. Solo que el Espíritu de Dios tomó a la iglesia esa tarde y todos empezaron a llorar. Y dijeron, no necesitas devolvernos. Eres bienvenido. Eres miembro de nuestra familia. Ese muchacho cambió completamente de vida. El siguiente sábado escuchó decir que iban a dar un curso de colportores para colportaje. Y él fue y aprendió a colportar y comenzó a colportar. Y cuando hizo un poco de dinero, pagó a la iglesia el equivalente a lo que había robado. Y dijo, voy a ir pagando mes tras mes, pero voy a pagar. No necesitas pagar. No, yo quiero pagar para estar en paz con Dios. Yo fui a la ciudad de Cuiabá, allá en el Brasil, y él iba a ser bautizado. Y me dijeron, pastor, converse con él, está atrás. Y él estaba acompañado de un muchacho mal encarado, con un gorro así, hasta aquí, lentes oscuros en medio de la oscuridad. Y le digo, Alexandre era su nombre. Ya me contaron tu historia, qué bueno que te pasó. Él me dice, pastor, lo primero que hice fue buscar a un compañero de banda y lo he invitado para que vea mi bautismo. Y yo le digo, oye, felicitaciones por acompañar a tu amigo.
Y él me dice que ese es un tonto, se ha dejado engañar, pero somos compadres y yo estoy aquí para darle el mayor apoyo en lo que está haciendo. Yo no acepto, yo no entiendo, él es un tonto, es un débil, es un flaco, pero yo estoy aquí para darle fuerza. Le dije, bueno, está bien, siéntate ahí, escucha el mensaje. Comenzó la predicación y al final del mensaje conté la historia de Alexandre, lo llamé, se bautizó. Y entonces comencé a hacer la invitación, el llamado. ¿Cuántos quieren entregarse a Jesucristo? Jesús no te va a recibir porque eres bueno. Ven a Jesús, tráele tu corazón como estás, tráele tu vida como estás. Eres un delincuente, ven. Eres un marginal, ven. Eres un hombre derrotado, ven. Esta es tu noche, esta es tu oportunidad. Y muchas personas comenzaron a venir, pero yo veía al amigo de Alexandre allá sentado, nervioso, se sacaba el gorro, se volvía a poner, se sacaba los lentes, se volvía a poner, se movía para aquí, se movía para allá. Y yo sabía que el Espíritu de Dios lo estaba tocando, él estaba sufriendo. Entonces comencé a insistir. Y de repente él dio un grito en medio de la multitud. ¡No! Y comenzó a venir corriendo por el corredor así. Y llegó hasta aquí, metió la mano al bolsillo y sacó un revólver. Y cuando yo vi el revólver en la mano, pensé, este me va a matar, este me va a disparar. Y él se dio cuenta que yo me quedé quieto y me dijo, perdón. Agarró el revólver por el caño y me lo entregó. Y llorando dice, pastor, no, yo no lo quiero matar. Yo me estoy entregando a Jesucristo. Yo me estoy rindiendo a Jesús. Y aquí está el revólver. Se acabó mi vida. Si Alexandre, mi mejor amigo, se está bautizando, yo también un día quiero bautizarme. Ese es el poder de Jesucristo. Tal vez tú no eres un delincuente, un marginal, un traficante de drogas, nada, pero el Espíritu de Dios te está tocando. No eres feliz. Cuando llega la noche no puedes dormir. Sientes un vacío en el corazón. De antes me preguntaron en la entrevista, ¿cuál es el secreto de la buena salud, pastor? Porque por ahí alguien dice, no, que el pastor Bullón está con cáncer. No, gracias a Dios estoy bien. Entonces mi hijo que me estaba entrevistando dice, pastor, usted está 100%. Le digo, estoy 200%. Estoy bien. Y él me pregunta, ¿cuál es el secreto de la salud? El secreto de la salud es la confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Y por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación porque creo en Jesús. Porque Él me ama. Porque Él me acepta como soy. Y porque en su misericordia puede usarme para predicar su palabra. Si un día el Señor Jesús me da el privilegio de entrar en el reino de los cielos, seguro que va a haber una fila enorme para abrazarlo. A mí no me gusta hacer fila para nada, pero voy a esperar mi turno, porque cuando llego mi vez, yo quiero abrazar a Jesús. No le voy a decir una palabra, simplemente gracias, porque me cuidó, porque me usó, porque me rescató, porque me encontró, porque me dio paz en el corazón. Pero hay gente que no puede dormir, hay gente que no tiene paz, hay gente que no sabe si se va a salvar o no. Vive con miedo de la persecución, con miedo del decreto dominical. ¿Por qué? Ven a Jesucristo, entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús, acepta su ropa de justicia. No confíes en ti, no confíes en tus fuerzas. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.